pertenecer a la verdad. Pertenecer a la verdad. La vida cristiana no es una vida pasiva, la vida cristiana no es una vida estática ahí. La vida cristiana es totalmente práctica. El Señor Jesús vino para ponernos en movimiento en favor de todo lo bueno, ya que el pecado también nos pone en movimiento, pero en torno a lo que es malo. Voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Primera de Juan 3, del versículo 11 al 19. Lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Biblia Nueva Traducción Viviente, Primera de Juan 3, del 11 al 19, dice así: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Hasta aquí la lectura de esta porción bíblica. Y así es, amables oyentes, el apóstol Juan es llamado también el apóstol del amor, porque solo él tocó el tema del amor de Dios con mayor profundidad. El amor en relación a Dios, es decir, amar a Dios, amar al Señor Jesús, y en amarnos los creyentes unos a otros, pero también relaciona el amor a Dios con amar su palabra y también a obedecer sus mandamientos. Es el apóstol Juan que en su evangelio, ahí en Juan 1:12, nos dice que todos los que reciben y creen en Jesucristo son hechos hijos de Dios. Pero también es Él quien en sus cartas nos lleva a comprobar si ese recibir y creer en Cristo fue una conversión verdadera, si fue un recibir y un creer verdaderos. Si en la vida de nosotros, si en nuestro vivir cotidiano se ven los frutos del amor de Dios en nosotros, si todo esto es verdad, su fe en Cristo es verdad. Si la vida nuestra manifiesta esos frutos en el amor a Dios, en el amor a los hermanos y en la obediencia y amor a su palabra, entonces dice que todas esas acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Para darnos cuenta nosotros y conocer si efectivamente pertenecemos a la verdad, no nos dice aquí la palabra del Señor, no nos dice el apóstol Juan que pertenecer a la verdad basta con que seamos buenos predicadores. No nos dice el apóstol Juan que ya siendo teólogos, ya con eso pertenecemos a la verdad. No nos dice que basta con que tengamos un conocimiento profundo de las Escrituras. No nos dice que basta con nuestra posición de ancianos o pastores u obispos y ya con eso pertenecemos a la verdad. No nos dice eso el apóstol Juan, sino en cuánto amor manifestamos
o nos manifestamos como hermanos unos a otros. Dice el apóstol Juan que si esto es una realidad en nuestras vidas, es entonces que pertenecemos a la verdad de Dios que nos acciona. Entonces el mensaje aquí es que nos amemos unos a otros. Esto no tan solo es un ejemplo práctico de las nuevas cosas que debemos manifestar como nuevas criaturas, que nos dice el apóstol Pablo que somos ahí en 2 de Corintios 5:17. Este pertenecer a la verdad, estos actos de amarnos unos a otros, también son el fruto de una fe viva. La fe muerta no produce este deseo de Dios en los supuestos creyentes, como nos lo hace pensar también el apóstol Santiago. Ahí en Santiago 2, del versículo 14 al 18, nos dice el apóstol Santiago que la fe verdadera también produce frutos. El apóstol Juan en su evangelio, ahí en Juan 5:24, nos dice: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Pero también es el mismo Juan, en 1 de Juan 3:14, que nos dice cómo es esta bendición o cómo es este cambio de muerte a vida que ha ocurrido en nosotros verdaderamente. Nos dice el apóstol: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto, o sea, que no ha pasado de muerte a vida. Sigue muerto espiritualmente hablando. El apóstol Juan nos advierte que no sea que nos engañemos creyendo ser hijos de Dios, cuando en realidad somos como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano Abel. Y también nos dice y advierte que Caín es representativo de un mundo que odia a los verdaderos creyentes, y que todo aquel que odia a su hermano no es más que parte del mundo que odia o aborrece a los hijos de Dios. En 1 de Juan 3:15 lo dice muy claramente: todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él, es decir, en Cristo. El apóstol Juan no nos lleva a esferas complejas para comprobarnos si pertenecemos a la verdad, como se lo dije hace un momento. No dice que porque seamos buenos predicadores o teólogos o conozcamos profundamente las escrituras o según el puesto que tengamos en la iglesia de ancianos. No nos dice, no nos lleva a esas esferas o aún a otras esferas más grandes, complejas, para comprobarnos si pertenecemos a la verdad o no. Pone ante nosotros un cuadro familiar que se encuentra en nuestro entorno. ¿Y cuál es? La necesidad de un hermano. Lo mismo hace el apóstol Santiago, al igual que el Señor Jesús también lo hace, como ahorita lo vamos a leer. El apóstol Juan ahí en 1 de Juan 3:17 nos pone este cuadro sencillo para comprobarnos si es que pertenecemos a la verdad. Nos dice así: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Claro que quien actúa así no tiene el amor de Dios en su corazón y está muerto, dice la Escritura. El apóstol Santiago, como le decía, también nos dice algo sobre lo mismo. Dice en Santiago 2:15: supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día,
abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿En qué le pueden servir esas palabras? En esta cita se cuestiona la falta de fe, que no tiene acciones de bondad, porque no existe, esa fe está muerta. El apóstol Juan cuestiona la falta de amor, que es una obra de la fe en nuestros corazones. En este mismo orden, el Señor Jesucristo también nos dice, ahí en Mateo 25, del 42 al 44, dice así: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Dice el versículo 45 también: de cierto es que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y esto es motivo de castigo eterno, según en el versículo 46. El apóstol Juan nos dice que cuando nuestro amor lo manifestamos con acciones, estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y a mí me habla de que cuando estemos delante de Él, cuando sea el juicio de las obras. La persona que pertenece a la verdad manifiesta con acciones que tiene fe, y como consecuencia de esto tiene amor, y que lo muestra a los hermanos. Pero como le decía yo al principio, el amor también es a nuestro Dios. Pertenecer a la verdad se manifiesta también amando a Dios, no tan solo a los hermanos. En Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 3:16 también nos dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. En el Salmo 31:23 también nos dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. Salmo 97:10: los que aman a Jehová aborrezcan el mal, Él guarda las almas de sus santos. Bendito sea el Señor. En el Salmo 145:20 dice: Jehová guarda a todos los que le aman. Y así es, amables amigos, así es, amables oyentes, la Biblia nos instruye de manera abundante que debemos amar a Dios. Los que pertenecemos a la verdad somos guiados por su Santo Espíritu a amar a Dios, a amar a los hermanos, no a odiarlos. El que odia está muerto, dice el Señor. Y sobran los motivos para amar a nuestro Dios, amables oyentes. El que no conoce a Dios, nunca va a salir de su corazón una alabanza para Él. Pero quienes pertenecemos a la verdad, Dios nos ha llenado de esa verdad para que amemos a nuestro Dios. Nosotros tenemos que amarlo porque Él es el creador de todas las cosas. Merece nuestro amor por esto. Como el diseñador de todo lo creado, merece nuestro amor, merece ser amado. Por sus virtudes maravillosas merece nuestro amor. Por ser nuestro creador le amamos. Por darnos la vida le amamos. Por hacer producir de la tierra nuestros alimentos. Al permitir que los árboles den sus frutos. Por esas razones maravillosas le amamos. Por darnos la lluvia, por darnos los días y las noches le amamos. Le amamos porque no nos ha dado conforme a nuestros hechos. Le amamos porque nuestra salvación y nuestro perdón primero pasaron por su mente y su corazón, y ya el Señor Jesucristo los hizo realidad con su muerte en la cruz. Le amamos porque nos dio su unigénito Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Le amamos porque consideró el sacrificio de su Hijo amado como suficiente para salvarnos, por eso le amamos. Le amamos por su misericordia en favor de nosotros.
Le amamos porque no escatimó a su Hijo y lo dio por todos nosotros. Lo amamos porque en Cristo ahora somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Le amamos porque somos de su familia. Le amamos porque Él nos amó primero, porque Él es amor y nos hace capaces también de amarlo a Él y amarnos a nosotros, unos a otros. Él prepara nuestro corazón para que actuemos de esa manera. Quien atiende así a nuestro Dios como la expresión de su amor por Él, es decir, si nosotros hacemos todo esto, pertenecemos a la verdad. Una verdad maravillosa es que todo esto es la evidencia de que la persona que pertenece a la verdad ya no está muerta espiritualmente. Es evidente que la persona que actúa así, dice la Biblia, ha pasado de muerte a vida. Y es manifiesto que su forma de vivir es guiada por la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos hace comprender. Pero pertenecer a la verdad no tan solo está relacionado con amar a Dios y con amar a los hermanos, sino también está relacionado con amar su palabra. El Salmo 119, 47 nos dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. En el Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Refiere a su palabra. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119, 40 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Los que pertenecemos a la verdad estamos plenamente identificados con la palabra de Dios, pues es la misma voz de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a los escritores santos que la plasmaron para nosotros ahí en las Sagradas Escrituras. Y la amamos, es decir, amamos la palabra de Dios, porque ella es la luz que guía nuestro caminar por este mundo como hijos de Dios. Por ella conocemos los pensamientos de Dios en favor de nosotros, los pecadores, pecadores convertidos. Estoy hablando de los hijos de Dios. Ella nos comunica la buena voluntad de Dios para nosotros. Es ella la que nos advierte de lo terrible del pecado y de sus consecuencias eternas. Es ella, la palabra de nuestro Dios, la que nos advierte del infierno, la que nos advierte del lago de fuego, pero también es ella la que nos habla del amor de Dios hacia nosotros y también de su magnífica gracia. Es ella, la palabra de Dios, la que nos da a conocer las acciones de Dios para salvar a los pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ella encontramos que toda promesa de Dios para nosotros es solo en Cristo Jesús. Es ella la que nos habla de las moradas celestiales. Es ella la que denuncia las perversidades de Satanás. Es ella la que nos habla de la caída del hombre, pero también de su levantamiento. Es ella la que nos habla del todo de Dios, el todo sobre el Señor Jesucristo y muchísimos más. Estas son solo algunas de las razones por las cuales amamos la palabra de Dios. Es cierto que en la lectura inicial dije que el mandamiento que el Señor nos dejó es que nos amemos unos a otros, pero este amor se extiende hacia el amor a Dios, hacia el amor a su palabra, hacia el amor a nuestro Señor Jesucristo también. Y también amamos la palabra del Señor porque a través de ella Él forma nuestras vidas para que hagamos su voluntad. No podemos ser lo que Dios quiere sin su palabra.
Usted, amable oyente, que dice creer en Dios, que dice creer en Cristo, pero hace a un lado su palabra, cuidado. Cuidado, el Señor dice que quien no persevera en su palabra, no le conoce. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora me dirijo a usted, amable oyente, que no pertenece a la verdad. Usted que no es hijo de Dios. Usted que sigue en muerte espiritual. Usted, déjeme decirle que no tiene parte en nada de esto. Porque esto que he dicho es para quienes pertenecen a la verdad. Lo que le he dicho es para los creyentes en el Señor Jesús, para que nos demos cuenta de todo lo que implica ser hechos hijos de Dios. Y como tales no debemos ignorar lo que la voluntad de Dios nos da a conocer respecto a nuestras ocupaciones, a nuestras acciones. Pero usted no pertenece a la verdad, por la sencilla razón de que no ha creído en el Señor Jesucristo. Yo no sé a quién pertenezca usted. Todas las personas que creen en algo pertenecen a eso que creen. Los que creen en Buda pertenecen a Buda. Los que creen en Mahoma pertenecen a Mahoma. Los que creen en un ídolo pertenecen a ese ídolo. Nosotros que creemos en Jesucristo pertenecemos a Jesucristo, que es la verdad, y así. Yo no sé a quién pertenezca usted. Pero si no ha venido a Cristo Jesús, simplemente no ha pasado de muerte a vida. Sigue en muerte espiritual. Esto que he dicho hasta ahorita no es para usted. Usted sigue en incredulidad. Su nombre no está registrado en el libro de la vida de Dios. Ante los ojos de Dios usted sigue una vida de pecado todavía. Y por esa razón la palabra de Dios le es a usted extraña. No la conoce. Y no la conoce porque tal vez le han enseñado a usted muchas cosas que no están en la Biblia. Tal vez usted está más familiarizado con una tradición. Tal vez usted está más familiarizado con una costumbre. Tal vez le son familiares muchos ídolos. Tal vez para usted piense que una vida cristiana es aquel que está rodeada de fiestas patronales, de procesiones, de capillas, y que está muy ligado su vida a religiosos, con vestiduras delicadas o con supuestos apóstoles. Si es así, usted sigue sin pasar de muerte a vida. Está muerto para Dios espiritualmente, porque todo esto con lo que usted está familiarizado o que así le han enseñado, no le hace salir de su condición de muerte espiritual ante Dios. Además, todo esto que usted sigue no lo liberta de odiar a los demás. No lo liberta de amar todavía al mundo y sus deseos. No lo liberta de pecar, ni mucho menos lo liberta de la condenación eterna. Pero todo esto puede ser quitado si pone su vida en las manos del Señor Jesucristo, para que pertenezca a Él, para que pertenezca a la verdad. Tal vez piense, amable oyente, usted que no pertenece a Cristo, tal vez piense que lo estoy atacando y a lo mejor quiere defenderse. No, no es así, amigo. No es así. Al contrario, todo lo que le estoy diciendo es en base a las Escrituras. Todo esto que le digo está
en las Escrituras. No se defienda de mí si es que piensa que lo ataco. Defiéndase de la mentira, eso sí. Es así que la quiere perder. Defiéndase de los falsos maestros. Defiéndase de los que le ocultan la verdad. La conocen, pero no la enseñan, la ocultan, para no perder, no sé, muchas cosas que obtienen cuando la persona ignora las Escrituras. Cuando la persona ignora las Escrituras, los falsos les es más fácil manipular, les es más fácil sacarles el dinero a las gentes. Tal vez me diga que conoce a personas que se dicen cristianas y que son peores que usted. Yo no sé cómo sea usted, amable oyente, pero tiene usted razón, se lo creo. Si usted lo dice, lo ha visto, le creo. Por eso mi enseñanza, si usted se ha dado cuenta, empecé dirigiéndome a los creyentes primero, no a los no creyentes. Bueno, comencé dirigiéndome a los creyentes y a los supuestos creyentes, tomando el ejemplo del apóstol Juan. Él así lo hace. ¿Para qué? Para que los supuestos creyentes y los creyentes mismos analicemos nuestra vida y veamos si realmente como cristianos nuestra vida se amolda a lo que el Señor Jesús en su palabra nos instruye. La palabra de Dios es para todos, para que los verdaderos creyentes reafirmen su fe y se fortalezcan, pero también es para quienes, diciéndose creyentes, sus acciones dicen que no lo son, para que corrijan su vida y no se pierdan. Pero sobre todo lo predicamos para quienes no han creído en el Señor Jesús y que están en condenación eterna. Me refiero a usted que no conoce al Señor. El apóstol Juan nos dice que una persona que pertenece a la verdad lo demuestra con acciones de amor hacia sus hermanos. Da la vida por sus hermanos, les comparte lo que el Señor le da, les comparte a sus hermanos para satisfacer sus necesidades. Y dice que esas personas o hermanos que hacen eso han pasado de muerte a vida. Y lo han hecho, han pasado de muerte a vida por creer, por depositar su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que instruye la palabra de Dios. Ante todo esto, tal vez usted también me diga, yo no sé qué es eso de pasar de muerte a vida, pero si se trata de ayudar a los demás, yo le tiendo la mano a la gente necesitada, yo ayudo más a la gente que muchos que se dicen ser cristianos. O tal vez me diga que conoce a gente que sin ser cristiana, sin ser creyentes, fundan instituciones de beneficencia en favor de mucha gente necesitada. Y tal vez usted diga, no creo que Dios no nos tome en cuenta esto que hacemos en favor de los demás para que nos perdone, tal vez diría usted. O perdone a los que fundan instituciones de beneficencia. Todo esto es cierto también, amable amigo. Y es bueno a los ojos de los hombres. Con mayor razón, todo esto es bueno a los ojos de la gente necesitada, de todos estos bienes. Pero ¿cree usted que estas acciones, que también se les llaman buenas obras, le abrirán las puertas del cielo? A usted que ayuda a la gente o a las personas que ayudan a la gente y a veces a gran escala. Bueno, la gente va a decir que sí. Los religiosos también dicen que sí y eso enseñan. Pero nuestro Dios no diseñó como medio para salvar y perdonar nada de esto. La instrucción del Evangelio no es haz obras de beneficencia y serás salvo. No dijo esto el Señor. El problema no es que la gente ayude a los demás con buenas obras. Bueno, sería problema
si es que ahí fincan sus esperanzas para la salvación de su alma, se convierte en problema. En vez de ser algo que le beneficie a usted, se está convirtiendo en una barrera para que usted no conozca la verdad de lo que dice la Escritura respecto a la salvación. El problema es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Ese es el problema. Romanos 3:23 y 6:23. La paga del pecado no es hacer buenas obras a los demás. Si esto fuere así, entonces ¿para qué sirve la fe en Cristo? En todo caso, sería fe en las obras de usted, no fe en Cristo. Y si Dios instruyera fe en las obras, pues todos trataríamos de hacerlas mejor, para que nos salven, para que lo salven a usted o las personas que también piensan igual. Si esto es factible ante Dios, entonces ¿para qué es la misericordia y la gracia de Dios? Si usted va a salvarse por sus obras buenas, usted puede hacer magníficas obras en favor de los demás, pero sus pecados siguen todavía en su corazón. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las buenas obras no borran los pecados. Pero voy más allá. Si usted piensa que por sus buenas obras usted será perdonado de sus pecados, sus pecados serán borrados, la pregunta es, entonces, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Derramando su preciosa sangre en medio de grandes gemidos indecibles. Si el Padre no se va a fijar en la obra de su Hijo y mejor se va a fijar en la obra de usted, ¿por qué entonces lo envió para morir por nosotros? La palabra del Señor nos dice que la salvación no es por las buenas obras. Le leo algunas citas, Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice así, y se dirige el apóstol Pablo a creyentes y les dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es decir, en la salvación. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, es decir, obras buenas a los demás. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. En 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, es decir, por buenas obras, sino porque ese era su plan desde el comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Otra cita también es Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 5, que dice así: pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas, llámense buenas obras, que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Como se ha de haber dado cuenta, amable oyente, no es por las obras que obtenemos la salvación de Dios, sino por la fe en Jesucristo, porque las obras buenas de un no creyente llevan la mancha de los pecados, y Dios no las acepta por esa razón. Él pide a los que pertenecen a la verdad que manifiesten con buenas acciones que ya han pasado de muerte a vida, no antes, sino después de que han creído en el Señor. Y esas buenas acciones los hacen ya como salvos, ya como perdonados,
ya no llevan la huella del pecado, porque a estos creyentes ya el Señor los lavó de sus pecados, ya les borró sus pecados. Por eso toda obra que hacen ya no lleva esa huella de sus pecados. Por eso, mi amigo, por eso, mi amiga, le invito a que vengan a Cristo Jesús, a que le reciban como su Señor y como su Salvador, primeramente, para que pasen de muerte a vida y de esa manera pertenezcan a la verdad. Y ahora sí, las obras que hagan ya como creyentes impacten ante Dios y Él les recompense en aquel día cuando estén en su presencia. Por eso dice también la lectura inicial, para que tengamos confianza cuando estemos ante Dios. Yo le invito a que pertenezca a la verdad, amable oyente. Las siguientes citas que le voy a leer nos ordenan que hagamos buenas obras, pero ya como salvos, para que se le dé gloria al nombre de nuestro Señor. La primera cita está en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice: de la misma manera dejen que sus buenas acciones, llámense buenas obras, brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mire, las buenas obras ya como creyentes son para que se alabe el nombre del Señor, no es para que nos dé el perdón. También en Efesios 2:10 nos dice: pues somos la obra maestra de Dios, hablando de creyentes. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas, llámese buenas obras, que preparó para nosotros tiempo atrás. Mire, hacer buenas obras, pero como salvos ya. También en Tito 2:14 nos dice así: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Por eso les decía, ya cuando usted pase de muerte a vida por creer en Cristo, ahora sí, haga las obras que estén a su alcance, en la medida de sus posibilidades. Por la sencilla razón de que en Proverbios 15:8 nos dice así la palabra de nuestro Señor. Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos, llámese todo aquello que consideran que hacen de bueno para pedirle a Dios que los salve, ese es el sacrificio que hacen. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Una persona impía, según la Biblia, es una persona sin Cristo, y lo que pretenda hacer para su salvación, como el darle a Dios sacrificios, el que usted quiera, que consiste en obras, dice que Dios le es abominación, o sea, lo aborrece. Es como algo corrupto. Si a pesar de lo que le he dicho, usted, amable oyente, usted sigue pensando ser salvo por sus obras, lo único que logrará es que Dios se los abomine, ya sea una fundación a la vista de los hombres tal vez esté bien, pero nos interesa que lo que hagamos esté bien ante los ojos de Dios, y solamente quienes pertenecen a la verdad pueden agradarle a Dios en ese aspecto, porque los sacrificios del impío le es abominación. Y lo único que logrará, como le decía, es que Dios se los abomine, se los rechace. Estamos en la recta final de este mensaje. Quiero comentarle también lo que nos dice 1 de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros.
Dice aquí, por eso conocemos el amor verdadero, por la acción de Cristo de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Le leo también lo que dice 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amables oyentes, nuestro Señor Jesucristo no tan solo nos demanda amor a los hermanos, amor al prójimo, amor a Dios, amor a su palabra, sino también amor a Él. ¿No es justo que así sea? La Escritura nos dice que el amor verdadero es representado con la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Su amor por nosotros lo llevó a morir para expiar nuestros pecados. Entonces, en base a esta verdad, podemos afirmar: ¿qué lo trajo a este mundo? ¿Qué lo trajo a este mundo? ¿Qué trajo a este mundo al Señor Jesús? La respuesta es su amor por nosotros. ¿Qué lo hizo vivir por más de 30 años entre la humanidad? Su amor por nosotros. Su amor por nosotros lo hizo buscarnos y encontrarnos, pero en esta noche, a través de este mensaje, lo busca a usted. Todavía anda buscando a sus ovejitas. No se esconda de Él. No quiere Él su mal, quiere su salvación, quiere el perdón de usted. En ningún lado lo va a encontrar fuera de Cristo. Venga a Él. Su amor a Él lo hizo poner su rostro como un pedernal y dio también su cuerpo a los heridores y dio también sus mejillas a los que le arrancaban la barba, y no escondió su rostro de injurias ni de escupidas. Todo lo hizo por amor a nosotros. Debido al terrible castigo, todos sus huesos se descoyuntaron. Como un tiesto se secó su vigor y su lengua se pegó a su paladar. Horadaron sus manos y sus pies al fijarlo con unos terribles clavos en la cruz. Tal era su delgadez que podía contar todos sus huesos. Lo desnudaron y sus vestidos se las repartieron y sobre sus ropas echaron suertes, dice la Escritura. Pero todo esto, amable oyente, por amor a usted, por amor a mí. Con la finalidad de que usted pertenezca a la verdad. La experiencia de Él es una escuela para nosotros. Por eso todo lo que nos instruye en su palabra es que tenemos que imitarle, a Él. Y solo a Él podemos imitarle. Es por esta razón también que podemos aplicar a nuestro Señor Jesucristo el Proverbio 27:6, que dice así: fieles son las heridas del que ama. Y ese es nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Nadie como Él manifestó amor a los pecadores. Nadie como Él se desvivió por los pecadores. No por eso nos advierte la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que significa maldito. Él demanda ser amado sobre todas las cosas. Ahí lo leemos en Mateo 10:37. Le insisto, amable oyente, a usted, que no es del Señor, que no pertenece al Señor, que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, venga al Señor Jesucristo. Él sigue amando a la gente. Su amor es eterno. Pertenezca a Cristo, recíbale en su corazón.
Solo así pertenecerá a la verdad, porque Él es la verdad. Ya no pertenezca a una religión o una secta. Ya le han dañado bastante a usted. Ya no pertenezca a una religión que enseña puras cosas superficiales, que le miente. Pertenezca mejor al Señor Jesucristo. Ya no exalte su religión, lo que va a encontrar ahí es condenación eterna. ¿Por qué? Porque hablan de un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo que se imaginan los líderes religiosos, y que eso es lo que le han enseñado. Por eso le dicen a usted que haga buenas obras, porque eso le va a salvar a usted. La Biblia, como se lo acabo de leer, dice todo lo contrario. Pertenezca a Cristo. Solo así usted será de las ovejas de su prado. Solo así usted pertenecerá al pueblo de Dios. Solo así usted será un ciudadano del cielo. Los logros del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario son para usted. No murió por usted un hombre o una mujer. Murió por usted el Mesías enviado del cielo, el que vino a buscar a los pecadores, de quien dijo el mismo Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él escuchen. Una orden de Dios, escuchar a Cristo. Haga suyos los logros de su cruz. La Sagrada Escritura dice que Él fue a preparar morada para nosotros, moradas celestiales, pero también para usted, si le recibe en su corazón en esta noche. Reconózcase pecador delante de Él y venga a la vida nueva que Cristo le invita, para que a partir de hoy usted pertenezca a la verdad de Dios. Ya no pertenezca a la mentira. Ya no pertenezca a la filosofía. Ya no pertenezca a aquello que salió del corazón de los hombres. Le van a llevar a perder. Mejor pertenezca a Cristo. Cristo le invita a una nueva vida, porque solo Él borra sus pecados. Solamente de Él vienen para usted tiempos de refrigerio espiritual. Solo de Él vendría la paz para usted, al saber que sus pecados son perdonados, al saber que el Padre Celestial aceptó el sacrificio de su Hijo amado para salvarlo a usted, para perdonarlo a usted. Delante de Dios no hay ninguna cosa que los hombres hayan inventado para que los hombres sean salvados. Delante de Dios no hay obras. Delante de Dios no hay religión. Delante de Dios no hay lo que vemos en este mundo. Delante de Dios solamente está la sangre de Cristo. Solamente la obra de su Hijo amado. Y eso es lo único que toma como base para perdonarlo a usted y perdonarme a mí, como ya lo hizo en muchos. Yo le invito a que no eche en saco roto este mensaje. Repito, si usted quiere volver a escucharlo, ahí en el canal de YouTube lo encuentra. Estamos como Iglesia Evangélica en Tlilapan, Veracruz. Pues este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para todos ustedes, amables oyentes. Yo le invito a, como siempre, o casi siempre lo hago, lea las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que las Sagradas Escrituras, que la palabra del Señor es lumbrera en nuestro camino. Ella nos va a decir
en este mundo, dónde está la verdad, dónde está la mentira, para que nos demos cuenta y no andemos ciegos. Todo lo que sale de la mente de los hombres es ceguera espiritual, pero cuando acuden a las Escrituras, la oscuridad desaparece de sus corazones y de sus mentes, y es también de esa manera que entendemos a Dios. Muchos que no lo hacen siguen en oscuridad espiritual. Por hoy eso es todo. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga.